Bendiciones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes a esta hora. Su espacio Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. La gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar en sintonía a esta hora con este espacio. Queremos que usted, como siempre les recomendamos, invite a sus amigos, contactos, familiares, seres queridos y comparte esta transmisión para que otros puedan ser bendecidos a través de este espacio. Y si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Pastor Jesús William, hágalo ahora. Suscríbase y active la campanita para que le lleguen cada una de las notificaciones de la programación que tenemos en este canal. De inmediato, busque su lápiz, papel y sobre todo la palabra de Dios para que juntos transitemos en este espacio, en este tiempo que el Señor nos ha regalado para compartir un tema especial como cada semana. Recuerde que estamos hablando del fruto del Espíritu y en esta semana vamos a concluir con las 3 últimas cualidades del fruto del Espíritu, que son la fe, la mansedumbre y la templanza. Así que quédese ahí porque yo sé que será de gran bendición. Busque su Biblia y vamos a leer el texto bíblico, texto áureo, texto de oro de esta escritura en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Gálatas 5, el verso 22 y el verso 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor de la gloria, te alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres grande, merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Te pedimos iluminación, revelación, sabiduría de lo alto para poder compartir este estudio de la palabra y que podamos ser, Señor, edificados conforme a tu misericordia y riquezas en gloria. Mira cada uno de los que están de aquel lado, mirando, escuchando esta transmisión, que sean bendecidos y que tú llegues a los corazones que necesitan una palabra fresca para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que estamos ya en los últimos 3 cualidades. Estamos hablando de esas cualidades que a veces nuestro temperamento tiene que ser transformado, modificado, lleno del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu, en esta ocasión vamos a hablar de la fe, luego de la mansedumbre y finalmente de la templanza con la ayuda de Dios. Este es el 7º rango o cualidad, como nosotros le llamamos, del hombre lleno del Espíritu, que es la fe. Se habla mucho de la fe y pudiéramos durar el espacio entero hablando de la fe, porque yo sé que nosotros nada más hablar de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etcétera. Y usted sabe que ahora mismo teológicamente se habla mucho de la fe y vivir por fe, que por qué el hombre es justificado por la fe y no por las obras. Hay un sinnúmero de escrituras que nosotros pudiéramos abarcar aquí, pero por el tiempo vamos a resumir lo más que nosotros podamos para que usted entienda un poquito y después usted siga buscando y escudriñando en su hogar de esta cualidad que es la fe. Entraña un total abandono a Dios y una dependencia absoluta en Él. Es un perfecto antídoto del temor que provoca la preocupación, la ansiedad y el pesimismo. Algunos comentaristas sugieren que es mucho más que la fe lo que está en juego, a saber, la fidelidad o confiabilidad. Pero en realidad el hombre cuya fe está inspirada en el Espíritu Santo será fiel y confiable, ya que el fallecido doctor William G. Coleman, que en vida fuera pastor de una iglesia bautista en los Estados Unidos, él solía decir: cuando el Espíritu toma el control, la vida progresa bajo la plena convicción de la capacidad y del poder de Dios. Cuando el Espíritu toma el control,
La vida progresa bajo la plena convicción de la capacidad y del poder de Dios. Es estar convencido de que en la mano de Dios todo es posible, en el poder soberano de nuestro Creador. De una manera vital, la fe es la clave a muchas otras gracias cristianas. Si realmente creemos que Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades, esa creencia hará que gocemos de paz y alegría y eliminará las dudas, el temor, las disputas y muchas otras obras de la carne. Numerosos son los hijos de Dios que, al igual que los israelitas, malgastan 40 años en el desierto de la vida porque no creen en Dios. Oye, qué penoso es esto, que nosotros nos comparen con el pueblo de Israel, que pasó 40 años dando tumbulazos, dando vuelta en círculo, cosa que podía tardarle 4 años o 10 años. El número que usted haya estudiado, que dice la palabra, y que los estudiosos dicen que lo que le costó 40, podían haberlo hecho a lo mejor en 4 y tal vez en menos. Pero Dios quería formar el carácter como hoy quiere formar tu carácter, mi carácter. El temperamento Dios quiere someterlo al Espíritu, y por eso no habla de la fe. La fe es dependencia total del Señor. Eso no hay que ir a mucha exégesis para entender lo que es la fe. A veces muchas personas dicen, yo dependo enteramente de Dios, pero cogen pan del prestamista. Yo estoy dependiente del Señor, y cuando le falta algo están llorando y no saben a dónde ir. Sin embargo, el Señor dice que Él es tu socorro, que Él es nuestro socorro. Y el mismo salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Él se responde, mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Y si hizo los cielos y la tierra, y hizo la majestuosa obra de hacerte a ti, de hacerme a mí. Y dice más el Señor Jesús en los evangelios, que si las aves del cielo, si las bestias del campo, si los árboles de la tierra, Dios los sustenta, ¿cuánto más a nosotros que somos su majestuosidad, creación, la obra esmeral, la obra que el Señor se esmeró, el ser humano? Entonces, a nosotros también somos parte de la creación. Entonces, un Padre amoroso, un Padre que nos sostiene. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cavilar en no creer, en no depender, en no demostrar que dependemos enteramente del Señor? Y por eso el escritor nos compara con el pueblo de Israel, de tardó 40 años dando vuelta, porque el Señor tenía que a cada rato recordarle de quién ellos eran hijos y que ellos eran el pueblo especial del Señor. Son como los 10 espías faltos de fe que vieron gigante en la tierra de Canaán. Y no es mentira, eran gigantes, pero en el espíritu eran como hormigas. Que fue como lo vieron los únicos dos, que hay llamado Josué y Caleb, que tuvieron más fe que 10. Para que usted vea que la mayoría no siempre tiene la razón. Entonces, eso se encuentra en Número capítulo 13, el verso 32 específicamente. Entonces, es bueno que nosotros entendamos. ¿Hay gigantes? Sí hay gigantes, pero cuando tú eres un hombre lleno de fe, lleno de valor, entonces Dios te da la fortaleza, Dios te da la valentía para que entienda que ese gigante que está contigo es más poderoso que el gigante que presenta el mundo. El Espíritu Santo, el Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La Biblia enseña que hay 2 fuentes de fe. La primera fuente es la palabra de Dios en la vida del creyente. Romanos capítulo 10, verso 17, que afirma, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la segunda parte, la segunda fuente es el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que ya lo leímos, incluye la fe como uno de los frutos del Espíritu. Si descuidamos o si descubrimos que tenemos un temperamento proclive a las dudas, la indecisión y el temor, como creyentes podemos recurrir al llenado del Espíritu Santo para obtener un corazón de fe que disipará las emociones y las acciones de nuestro naturaleza, incluyendo el temor, la duda, la ansiedad, etc. Pero todo esto demandará tiempo.
Los hábitos son resistentes cadenas, pero Dios nos da la victoria. ¿En quién? En Jesucristo. Como dice el Salmo 27, el verso 14, aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso es fe. Pasando a la segunda cualidad que nos ocupa en este tiempo, es la mansedumbre. La mansedumbre es el octavo rasgo o cualidad temperamental del hombre lleno del Espíritu Santo. El hombre natural, por naturaleza, valga la aclaración, es orgulloso, altanero, arrogante, egoísta y egocéntrico. ¿Te has visto mucho de eso? Sí, yo también lo he visto. Pero esos son los que no son sometidos al Espíritu Santo. Cuando usted vea a un hombre que dice que es de Dios y es orgulloso, altanero, arrogante, egocéntrico, etc., entonces el fruto del Espíritu Santo no está haciendo la obra en él, la mansedumbre. Entonces por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre que nosotros nos veamos en el espejo de la palabra para ver si realmente nosotros estamos haciendo las cosas como dice la palabra. Si el Espíritu Santo realmente ha trabajado en nosotros. Por eso nosotros no podemos hablar a la ligera y empezar a decir, yo soy más santo, soy más bien, yo vivo de tal forma, el Señor a mí me transformó y yo no vuelvo a hacer aquellas cosas que yo hacía. Y cuando viene a ver, usted cuando se mira, no está realmente, está como los niños, como decía Pablo, aquellos niños que todavía, en vez de estar comiendo vianda, están todavía bebiendo leche. Yo le añado leche en biberón. Entonces, de eso se trata. La mansedumbre no es que usted diga, yo soy manso, yo soy humilde. No, usted la perdió. Tiene que ser la otra persona que vea eso en nosotros. La otra persona que dé el testimonio. Me gustaría ser como fulano, me gustaría ser como el líder, como el pastor, como el miembro, como Juana, María, etc. Entonces, nosotros tenemos que poner eso en el camino, en el Espíritu Santo, someterlo a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, se produce una transformación y se vuelve humilde, indulgente, sumiso y accesible. Eso es cuando el Espíritu Santo tiene los temperamentos controlados. El mayor ejemplo de mansedumbre de toda la historia, eso no hay que mencionarlo, lo tiene nuestro Salvador Jesucristo. Aunque la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que existía sobre la tierra, y nosotros decimos, bueno, existía sobre la tierra hasta que llegó Jesucristo. Porque Jesucristo nos dio cátedra de qué es lo que es el manso, tan manso que llegó a entregar su vida, no que lo agarraron preso y que lo maltrataron. Él se humilló, él se entregó hasta terminar en una muerte de cruz, que era lo peor que pudiera existir en ese tiempo. Eso es el manso. El mayor ejemplo, como decíamos, lo dio nuestro Señor Jesucristo. Fue el creador del universo y no obstante a ello, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y se sometió a los caprichos de la humanidad hasta el punto de dar su vida para poder comprar nuestra redención al precio de su sangre. Sin embargo, nos dejó un ejemplo de no responder a los denuedos de la injuria. Esto es particularmente cierto cuando recordamos que tuvo a su disposición el máximo de poder y autoridad aún en las horas de su sufrimiento, tal como le dijo a Pedro cuando le ordenó guardar su espada. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Según Mateo capítulo 26, el verso 53 y verso 54. Fue manso por amor a nosotros para que pudiéramos tener vida eterna. Él dijo de sí mismo, soy manso y humilde de corazón. Semejante mansedumbre no es natural. Tiene que ser algo sobrenatural, que solo el Espíritu de Dios que mora en nosotros de forma sobrenatural puede hacernos reaccionar
mansamente ante la agresión física, como le pasó a nuestro Salvador Jesucristo, quizás como le ha pasado a algunos de ustedes, como no ha pasado a muchos de nosotros, que a veces teniendo la razón la perdemos. A veces cuando hablamos de la mansedumbre, yo siempre me gusta decir, somos mansos pero no mensos. Hay muchas personas que en algún momento nos tienen como tontos, nos tienen como personas que nos dejamos seducir. No, es que nosotros por amor a la humanidad, por amor al ser querido, por amor a nuestro prójimo, perdemos a veces nuestros derechos. Muchas veces nos hacen injuria, nos dicen palabras ofensivas y nosotros preferimos bendecirlo, preferimos bajar nuestros rostros y orarle al Señor por misericordia y hacer como hizo Esteban, hacer como hizo Jesús. No le tomes en cuenta sus pecados. Así como tú le amaste, nosotros también tenemos que amarle. Y de eso se trata la mansedumbre. La mansedumbre no es solamente de decirlo, sino de verdad que necesitamos nosotros poner ese ejemplo de ser manso y humilde como al Señor le agrada. Ese es el formato y nosotros queremos en este día, en esta hora, en este tiempo, de que le pidamos al Espíritu Santo que nos dote de esa capacidad, que nos dote de esa cualidad, porque son 9 cualidades y es un fruto. Por eso es un fruto, que cuando tú tienes el fruto del Espíritu Santo, Él va a emanar, va a brotar los 9, como muchas personas le llaman los 9 dones, las 9 cualidades, esas 9 esencias que brotan de un corazón lleno del Espíritu Santo. Tenemos la tendencia natural de hacer valer nuestro yo, pero hasta el más levantisco de los temperamentos puede ser controlado cuando rebosa del Espíritu Santo. O sea que aquel temperamento que usted cree que es el más agresivo, el más explosivo, el de cualquier cosa, de una vez ya quiere ponerse la ropa de pelear, ya quiere profesar palabras, injurias y cosas, y a veces dicen algunas personas, no te digo algunas cosas porque soy cristiano. Ya lo dijiste. Entonces el Espíritu Santo quiere en este tiempo controlar nuestro temperamento, que vivamos controlados por el Espíritu Santo. Esos temperamentos pueden ser moldeados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas a veces dicen que yo soy de los Williams, yo soy de los Balbuena? Nosotros no le comemos cuento a nadie. Donde matamos la vaca la desollamos. Eso era en el tiempo pasado. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, las cosas cambian, nuestro temperamento cambia, los apellidos, si tienen que cambiar, cambian. El Señor cambia todo. Para Él no hay escondites. Tú tienes que abrir tu corazón, abrir por entero y sacar esa raíz de amargura, sacar todas esas cosas que no te dejan ser manso. La mansedumbre es una cualidad que tiene que morar en todo cristiano, en todo hijo de Dios, en toda persona que dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. El último, que es el 9º y último rasgo característico del temperamento temperamental del creyente lleno del Espíritu, es la templanza. Ese es el vocablo utilizado por las versiones Reina Valera, la Biblia de Jerusalén y otra versión, pero se ajusta más a la realidad de la versión Dios llega al hombre. Son diferentes versiones que a veces es bueno uno utilizarla para ver la connotación de cómo una palabra puede ir cambiando y cómo se usa en el lenguaje actual, que Pablo le llamó dominio propio. Cuando se habla de templanza, estamos hablando de dominio propio, para que así entendamos mejor. En alguna escritura usted va a encontrar que dice dominio propio, en otra escritura va a decir templanza. Entonces es bueno que nosotros entendamos esto. Eso es una autodisciplina. El dominio propio nosotros tenemos que entenderlo como una autodisciplina. Cuando llegamos a Cristo hay momentos que nosotros tenemos una doble vida. En el cristiano no puede haber una doble vida. En el cristiano que es lleno del Espíritu Santo tiene que tener una autodisciplina. En algún momento a veces queremos pelear, en algún momento queremos airarnos, en algún momento queremos hacer cosas, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos da templanza, nos da dominio propio. Y vamos a ver algunas escrituras que le vamos a referir para que usted la busque, la utilice, que eso le va a ayudar en el nombre del Señor.
porque es una de las partes que el viejo hombre a veces quiere hacernos quedar mal. Dominio propio. El hombre se inclina por naturaleza a seguir el camino de la menor resistencia. Probablemente sea el señor sanguíneo el que en este aspecto sufra más tentaciones que los otros tipos temperamentales. Pero, ¿quién de nosotros puede decir que nunca ha cedido a esta muy generalizada tentación? Tenemos que ser sinceros. El dominio de sí mismo es la solución de los cristianos para el problema creado por los arranques de furia, temor, enojo, celos, etc. Y le atempera los excesos emocionales de todo tipo. El temperamento controlado por el Espíritu será un temperamento consecuente, confiable y bien ordenado. Creemos que los cuatro tipos de temperamento, los cuatro tipos temperamentales básicos, comparten una dificultad que les es común a todos y que puede ser superada por esa cualidad de dominio de sí mismo o dominio propio del creyente lleno del Espíritu. Dicha dificultad o debilidad es la inconsistente o inefectiva vida devocional. Ningún cristiano puede alcanzar madurez en Cristo, ser henchido con el Espíritu Santo y útil en las manos de Dios, a menos que se alimente regularmente con la palabra de Dios. Sin asomo de duda, todo evangelista cristiano confirmaría este acerto. A pesar de ser poquísimos los cristianos que dedican en forma regular algunos momentos todos los días a esta práctica. Del señor sanguíneo, inquieto y falto de voluntad por naturaleza, no se puede esperar consecuencia en nada, menos aún en levantarse todas las mañanas unos minutos más temprano para dedicar un rato a la oración y a la lectura de la Biblia. El señor colérico tiene la fuerza de voluntad suficiente para ser consecuente en todo aquello que se proponga hacer, pero su problema radica en que no ve la necesidad de la práctica de las devociones. Por naturaleza, es un individuo tan seguro de sí mismo que aún después de su conversión le toma tiempo comprender en forma personal lo que Jesús quiso decir cuando afirmó que sin mí nada podéis hacer. Ya concluyendo, aquí vimos un ejemplo de algunos rasgos de esos temperamentos, de que en algún momento nos confiamos tanto que creemos que somos dependientes de nosotros mismos, y por eso hablamos que el dominio propio, la templanza, te da la garantía de que tú tienes que aprender y entender que tú dependes enteramente de Dios. Fuera de Él nada puede hacer, eso lo dijo Jesús. Entonces nosotros dependemos de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno, la consagración enteramente. Una vida llena del Espíritu Santo y que manifieste esas cualidades del fruto del Espíritu, siempre tendrá que sacar el tiempo devocional para crecer espiritualmente y para que cada uno de esas cualidades que le hemos mencionado cada semana que hemos venido hablando se manifieste. No porque usted lo dice, no porque usted lo predique, es porque se vive y la otra persona lo ve en usted y entonces dice quisiera ser como esa persona porque se ve que es manso, se ve que tiene templanza, tiene dominio propio, muestra el amor, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene benignidad, bondad y cada una de esas cualidades. Así que en este tiempo queremos pedirle al Señor que ese fruto del Espíritu se vea en cada uno de nosotros, porque queremos ganar la vida de otros. Pero ¿cómo la vamos a ganar? Con nuestro ejemplo, como hizo Pablo. Véanme a mí como yo a Cristo. Es un poco difícil decir esto, porque todavía estamos trabajando en nuestro temperamento, estamos trabajando en que el Espíritu Santo siga moldeándonos
El alfarero sigue trabajando en la rueda, sigue trabajando en nosotros. Nosotros somos el barro en manos del alfarero. Déjate moldear, dejémonos moldear y veremos entonces que esas cualidades van a empezar a germinar y a dar fruto en otras personas. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana cuando traeremos un tema similar de igual importancia de la palabra en Aprendamos de la Biblia con su pastor Jesús Williams. Dios les bendiga.